tardes a todos, todas y todes. Esta charla se inscribe en el contexto del proyecto de investigación Comunidad y Diversidad en la Escuela, que está radicado en la Universidad Abierta de Recoleta, UAR de Chile, que está diseñado y guiado por la Cátedra de Pedagogía en Política, que es el espacio virtual donde nos estamos encontrando, donde cruzamos varias coordenadas, Chile, Argentina y España. El proyecto tiene la coordinación pedagógica de mi compañera Débora Bielostowski, la coordinación metodológica de Matías Wojciechowski, que hoy no se va a encontrar con nosotros, la co-coordinación académica de Ricardo Pérez Valdés en Chile, la colaboración de Hanaki Quiñones, que está con nosotros, compañera, y la coordinación académica y dirección del proyecto de mi persona, María Marta Fernández. El diseño de la investigación supone que estas charlas, este es el sentido de estas charlas, sean insumo de los investigadores completando el corpus crítico que se propone. Los investigadores serán estudiantes de grado y posgrado de la Universidad Abierta de Recoleta, Universidad de Chile y la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, UNCE, que también es de Chile. Por lo tanto, agradecemos a todos la presencia y a Luis, que vamos a pasar a presentar someramente. Luis es participante activo, miembro fundador de Mediarte Estudios, donde nos conocimos, doctor en filosofía de la USAL San Miguel, licenciado y profesor de filosofía, y siempre estuvo cosiendo dos bordes para transformar una nueva vestidura que es entre la literatura, el arte y la filosofía. Vamos a pasar después el link para que quieran, los que quieran conocer un poco más sobre el proyecto de investigación, lo voy a poner en el chat. Y si querés presentarte, pues es horrible presentar a alguien cuando está ahí, que queda muy feo y es muy violento. Si querés agregar algo más, Luis, con gusto podés hacerlo. Yo voy a abrir así un poquito todo para que se vayan viendo las caras. La idea es que este coloquio tenga como una parte principal que la va a llevar Luis, que nos va a introducir en el tema. Y a posteriori se va a poder abrir los micrófonos y hacer preguntas. Lo que estamos haciendo es emulando lo que va a pasar después con los investigadores. Entonces, ahí está Ricardo Pérez Valdés, compañero de Chile, que es el co-coordinador académico. Así que cuando quieras, Luis, si querés agregar algo a la presentación, con gusto. Bueno, gracias por la invitación, gracias por la bienvenida, gracias por la participación de gente querida y gente también que nos vamos conociendo ya en los encuentros. Bueno, por ahí a modo de introducción de mi persona, pero también de los temas, así nos vamos dando un contexto desde dónde hablo o desde dónde va a emerger el discurso de lo que voy diciendo. Bueno, les cuento que mi trayecto, como bien dijo María Marta, tuvo siempre el interés de vincular filosofía, arte, ¿sí? Sobre todo la cuestión también de la literatura, ¿sí? Que es el lenguaje con el cual más me sentí expresándome, ¿sí? Aunque ahora estoy vinculándome con la fotografía y con el video. Bien, por ahí también cabe contar que ese camino me llevó a investigar y transitar y enseñar literatura argentina, ¿sí? En la universidad. Y bueno, me puso también en vínculo con tópicos de investigación en el encuentro entre filosofía y literatura, ¿sí? Mi tesis doctoral tiene que ver con haber puesto en vínculo el concepto de acontecimiento en Heidegger, ¿sí? Es un concepto muy importante para la filosofía contemporánea, del cual hoy voy a mencionar algunos modos, y me permitió ensamblar una serie de lecturas de nuestras obras argentinas. Me hubiera gustado hacerlo de modo latinoamericano también, pero bueno, abarcando algunas obras también de otro lugar, pero bueno, los límites siempre de este tipo de investigaciones lleva a hacer recortes, ¿sí? Pero me dio realmente un gran aprendizaje, ¿sí? Haber hecho ese trayecto.
Después, junto con Mediarte, con el cual también fuimos investigando y estudiando estos temas y seguimos, bueno, fue surgiendo este texto que lo usamos mucho en nuestras cátedras, que se llama El caleidoscopio transhumano, ¿sí? La posibilidad de pensar el posthumanismo, una especie de ética, estética, antropológica, que hoy por hoy también se está abriendo a lo no humano, ¿sí? En nuestras indagaciones. Y bueno, también cabe contarles que me he volcado también a la escritura de literatura y algo que también hoy voy a mencionar, bueno, la última novela que tiene que ver con viajes y trayectos que recogen las reflexiones, impresiones y experiencias del pensamiento chamánico latinoamericano, algunas experiencias que bueno, están ahí elaboradas. No sé si se lee, pero se llama La improbable historia de un brujo, ¿sí? Hace un par de años, en pandemia surgió, y bueno, no lo pude presentar, pero bueno, tengo más que presentaciones virtuales, ¿no? Pero bueno, habrá o no alguna serie de presentaciones más cuerpo a cuerpo. Bien, lo que hoy quería contarles o compartirles es una serie de continuidades de esa primera trayectoria muy, por decirlo, académica, ¿sí? Ustedes saben que el rigor del mundo académico requiere, en el nivel de maestría, doctorado, una precisión conceptual y académica, usos de idiomas extranjeros, bueno, toda esa maquinaria, ¿no? De fundamentación, de desarrollo, que bueno, hizo que yo, bueno, llegara a esas tesis doctorales, a esa tesis doctoral, perdón, y bueno, y después tratar de llevar también a estas transposiciones didácticas o pedagógicas, y de ahí surgen estos libros, donde el esfuerzo es llevar un lenguaje académico muy preciso, muy hasta aparatoso en muchos casos, llevarlo a lenguajes donde la experiencia pedagógica pudiera ser más compartible. No sé si existe la palabra o me la acabo de inventar. Pero bueno, se entendió. Bien, entonces paso al tema de hoy, que hace base en esa tesis, esas experiencias fuertes de la filosofía contemporánea, que es lo que a mí me impactó de la filosofía de Heidegger, que tiene que ver con la sensibilidad contemporánea. Hay una serie de autores y autoras que realmente son fascinantes, que a partir de ahí, en los últimos 15 años, vengo estudiando junto con mis colegas. Y bueno, voy a hacer base ahí, pero después voy a despegar un poco a las últimas lecturas que estuve haciendo en estos últimos 2-3 años, ¿sí? Vinculando un poco también con lo que los otros días compartió Ricardo, ¿sí? ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Está acá? No, no, no. Algo que... Te voy a descontar los 10 minutos de los libros, vos que vas tan riguroso con el tiempo. No, no, entrá y después ya vamos, cuando abramos el coloquio, ya el diálogo, empezamos a Ok, preguntar, así que sentite cómodo. bueno, me descontó 10 minutos. ¿Cuánto tengo que hablar? Así me doy una idea. Exponé. Me expongo, me comparto. Bueno, comparto una pantalla, voy a compartir un texto. Sobre todo hice una colección de citas y que me van a ayudar a llevar esto adelante, ¿sí? Justamente ese texto ahora no lo estoy encontrando acá. Bueno, esperen que voy a tener que hacer un tipo de... Acá está. ¿Se está viendo? No, no, no. Bueno, ahí estamos. Creo que ahora sí va a ir. Bueno, vamos a empezar por un concepto muy fuerte en filosofía y una reflexión que es clave para comprender por qué hay un pasaje entre la época moderna y la contemporánea, ¿sí?
Para eso vamos a tomar las ideas de Heidegger, sobre todo en esta pregunta de qué significa pensar. Hay un libro que se llama así, se llama ¿Qué significa pensar? Y la pregunta, en una serie de lecciones, va llevando a ubicar el modo de pensamiento de 2500 o 5000 años de historia, que desde Nietzsche y en el trayecto hacia Heidegger y lo contemporáneo está en revisión, está en deconstrucción. Entonces, el modo de pensar, el modo de comprender la verdad, va a pasar de un modo que podríamos llamar clásico, donde el pensar corresponde al ser, y ahí viene el juicio, ¿sí? Buscando una adecuada representación, o otros modos de pensar, ¿sí? Esto es lo interesante. La experiencia del pensar para Heidegger va a suponer deconstruir o habilitar otros modos, ¿sí? Pero veamos primero cómo él lo ubica, ese modo de pensar según representaciones, ¿sí? Nosotros vamos a luego criticar junto con Heidegger este modo, pero en principio vamos a ubicarlo con una cita de él. Llamamos exacto al representar que se ajusta a su objeto. Hace tiempo que se equipara esta exactitud del representar a la verdad. O sea que se define la esencia de la verdad por la exactitud del representar. Si yo digo hoy es viernes, entonces esta afirmación es exacta porque dirige el representar a la sucesión de los días de la semana y apunta al de hoy, que es viernes. Juzgar es representar con exactitud, ¿sí? Fíjense que aparece el término juicio, que se ha usado mucho en filosofía, sobre todo en la modernidad, y la palabra representar con exactitud, ¿sí? La adecuación o correspondencia entre lo que se piensa y lo que se es. Esto viene ya desde Parménides, pero en la modernidad se vuelve cada vez más intencionadamente programática, esa manera. Ahora, ¿qué comporta representar o hacer una representación? ¿Sí? Acá voy a poner una frase que justamente también es de ese libro de Heidegger, que creo que van a poder percibir hasta dónde esto violenta a todo lo que existe, ¿sí? Ya voy a ir así a quemarropa porque hay poco tiempo y no da para desarrollar esto con los tiempos que Heidegger por ahí lo va llevando con más sutileza, ¿no? Heidegger dice, el representar propone lo que es, ¿sí? La idea de poner, propone, pone delante, ¿no? Bueno, hay un verbo en alemán que lo vamos a dejar, que se llama stellen. Determina y establece lo que puede tener vigencia como ente. Así pues, la definición de lo que se halla en cierto modo bajo el yugo de un representar que acecha a todas las cosas para establecerlas a su manera y mantenerlas en este estado. ¿Sí? Fíjense las expresiones que usa Heidegger. Bajo el yugo de un representar. ¿Sí? En otros términos, podríamos decir, sujeta a los objetos, sujeta a todos los entes a esta representación. Es decir, se lleva a todo lo que existe a un modo de representación que es el nuestro, el humano, demasiado humano, en términos de Nietzsche. ¿Sí? Bien, esto es la actitud de la ciencia, es la actitud de esta modernidad cuyo gesto o modo, sobre todo, que se va imponiendo como paradigma, es la relación sujeto-objeto como casi la más originaria. Heidegger va a querer dar ese paso atrás para volver a preguntarse por el ser de los entes, el ser de los existentes, pero para eso va a tener que deconstruir este modo de representar, ¿sí? Y sobre todo, entonces, proponer una experiencia de una presentación, ¿sí? Un dejar comparecer a los seres allí delante. Por eso acá puse una pregunta que es, ¿y en cambio qué otro modo tenemos? ¿Sí? Estamos remontando, por no ponernos a nombrar todos los autores, obviamente, pero desde Platón hasta prácticamente la modernidad de Kant, ¿sí? O de Hegel, ¿sí? Todas esas representaciones, empezando por la idea,
¿sí? La idea fue un modo de hacer una representación intelectual a partir de un aspecto sensible, es decir, representaciones que apuntan a un aspecto intelectual, a eso se le llama idea, que viene a partir de un aspecto sensible y se hace ese proceso de abstracción y ahí tenemos la representación, que la llamamos idea. Por eso, para hacer una deconstrucción de Occidente hay que ser antiplatónicos o de algún modo confrontar con Platón y ahí arrancamos, ¿sí? Bien, pero como hoy no vamos a dedicarnos a ello, vamos a ir directamente a la propuesta de Heidegger, ¿sí? ¿Qué significa entonces pensar para Heidegger, para este modo contemporáneo? ¿Qué significa pensar en tanto hacer una experiencia, ser abiertos, abiertas, acechados, acechadas, en términos de Deleuze y Guattari, de venir otros, coexistir, ¿sí? ¿Qué comporta esto? ¿Qué requiere de nosotros? Bueno, y retomo acá algunas ideas de Heidegger cuando él echa mano a esta reflexión sobre la posibilidad de hacer experiencia. Bueno, él dice, hacer experiencia significa que alguien nos pasa, algo nos pasa, nos ocurre, que algo nos alcanza, nos tumba, nos posee y transforma. Fíjense el grado de afectación que él le pone a esta experiencia. O sea, no es algo a la cual yo sujeto a mi representación, sino que dejo que venga, dejo que comparezca, ¿sí? Que me afecte eso, ese algo. Por eso en ese primer sentido, ese hacer pareciera adquirir un carácter pasivo, ¿sí? Padecemos, somos afectados, somos interpelados por ese algo al que aceptamos o no, porque muchas veces no lo aceptamos, al cual nos sometemos, ¿sí? Nos dejamos abordar. Entonces, algo adviene, algo se hace, ¿sí? Acontece ser, diría en otros textos, ¿sí? Por lo tanto, pensar acá es pensar con todo nuestro ser, no ya solamente con los instrumentos de ese sujeto que domina y controla lo que existe y lo que adviene, y lo sujeta a sus representaciones, sino que la experiencia desarma el poder y la voluntad humana, ¿sí? Por eso acá la propuesta o la experiencia es la de dejarse en eso que acontece. Y acá vamos a abrir un poco la consigna que hoy teníamos, que podía tener que ver con la experiencia de la obra de arte o la experiencia también pedagógica, donde nos encontramos con seres diversos, llamémoslo estudiantes, ¿sí? Que hacen lo que les parece, hacen lo que son, ¿sí? Y también, bueno, obviamente otros seres que vamos a nombrar como los no humanos, y por eso vamos sobre todo a dedicarnos a ese último grupo que van a ser los no humanos, ¿sí? Bueno, la actitud de entonces, o la disponibilidad, me gusta más, sería la de dejarse acontecer entre estos vínculos con los seres que podemos llamar naturaleza, esto es una discusión esa, con lo sagrado, con uno mismo y con los otros. Entonces Heidegger propone este andar y desandar estos caminos para habitar, ¿sí? Esta posibilidad, ¿sí? Voy a saltear un poco los conceptos de belleza y demás, pero vamos a ir directamente a esta pregunta y vamos a apoyarnos en una reflexión que hace el mismo Heidegger en ese libro. Nos preguntamos entonces con este autor, si soportamos, si nos permitimos, si habilitamos, si honramos estar frente a un árbol en flor. Y esto es una cita de Heidegger, fíjense qué fuerte. Estamos situados fuera de la ciencia. En su lugar estamos delante de un árbol en flor y el árbol está ante nosotros, se nos presenta. El árbol y nosotros nos presentamos uno al otro, por estar el árbol ahí y nosotros frente a él.
El árbol y nosotros, puestos en relación de estar uno para el otro, el uno frente al otro. En este presentarse no se trata, pues, de representaciones que están divagando en nuestra cabeza. Detengámonos por un instante, como lo hacemos al respirar, antes y después de un salto. Pues es el caso que hemos dado un salto, saliendo del ámbito común de las ciencias y aún, como se verá, de la filosofía. ¿Y a dónde nos lleva el salto? ¿Acaso un abismo? No. Antes bien, sobre un suelo. ¿Un suelo? No. Sobre el suelo aquel en que vivimos y morimos, cuando no nos estamos engañando. Cosa que me gustó ahora recordar, por eso lo remarqué, esto de engañando. ¿Engañando con qué? Con representaciones. Y volvemos nuevamente a la caverna de Platón, ¿sí? Este engaño en el cual vivimos por representaciones. Sigo con Heidegger. Cosa curiosa y hasta inquietante el que tengamos que saltar primero sobre el suelo en el cual propiamente nos hallamos situados. Si hace falta algo tan curioso como este salto, debe haber ocurrido algo que da que pensar. Esto sí, para el pensar científico, para el juicio científico, sigue siendo el asunto más insignificante. Insignificante del mundo, el que cualquiera de nosotros haya estado alguna vez frente a un árbol en flor. ¿Qué tiene de particular? Dirá la ciencia, ¿no? Nos colocamos frente a un árbol delante de él y el árbol se nos presenta. Y acá empieza una serie de preguntas muy interesantes. Propiamente, ¿quién se presenta aquí? ¿Quién se presenta aquí? ¿El árbol o nosotros? ¿O los dos? ¿O ninguno de los dos? Nosotros nos ponemos frente al árbol en flor tales como somos, no solo con la cabeza o con la conciencia, y el árbol se nos presenta como lo que es. ¿Es que el árbol se nos adelantó? ¿Se nos presentó primero el árbol para que pudiésemos avanzar hacia él, hacia el estar enfrente de él? ¿Qué sucede aquí? Que el árbol se nos presenta y nosotros nos ponemos frente al árbol. ¿Dónde transcurre este presentar? Al estar nosotros frente y delante de un árbol en flor. ¿Acaso en nuestra cabeza? Bueno, y ahí comenta Heidegger que muchas cosas pasan en nuestra cabeza. Obviamente él está adelantándose en los años 50, cuando escribe este texto, a la neurociencia, a todo este mundo científico que cree que todo lo que sucede en algo así como un cerebro. Y bueno, la ciencia tiene mucho que decir. Por eso más adelante pregunta, ¿pero dónde queda, por ceñirnos al caso que nos ocupa, con esas corrientes cerebrales científicamente registrables, dónde queda el árbol en flor? O sea, ese misterio, lo de Heidegger es nuevamente habitar ese misterio de ese ser que aparece delante, en este caso un árbol, más allá, más acá de nuestras representaciones. ¿Dónde queda el hombre, el ser humano? No el cerebro, sino el hombre que acaso mañana se nos vaya muriendo y que en otros tiempos venía hacia nosotros. ¿Dónde queda el presentar, el comparecer, en el cual el árbol se presenta y el hombre se coloca en ese estar frente al árbol? O sea, ¿dónde está esa intimidad con los demás seres de la cual posiblemente hemos perdido las señales y la posibilidad de relación después de estos siglos y siglos de representaciones y sobre todo en esta mediación en la cual hoy nos pone la ciencia? Por eso recorramos esta pregunta en relación con otros seres. ¿Soportamos, permitimos, habilitamos, honramos, dejamos ser, le otorgamos hospitalidad a, atendemos la solicitud de, escuchamos las señas de, nos dejamos enseñar por, podríamos agregar en educación, ¿sí? Enseñar, la idea de comparecer frente a las señas, no siempre nosotros decir por dónde es la señal. Y acá nos vamos a poner surrealistas o, si se quieren, extraños. Esta es de las charlas más extrañas que he dado, me parece. Pero bueno, podemos soportar
ranas, lagartos, mosquitos, arañas, aves, cerdos, vacas, gallinas, una roca, una montaña, un personaje que nos visita en una obra de arte, un paisaje, un ecosistema, un ser espectral, un muerto, una planta, un hongo, un robot, un replicante, una máquina, un dispositivo. Nos dejamos enseñar, es decir, atendemos a las señas que ellos dan, o siempre somos nosotros los que tenemos que imponer nuestras representaciones, nuestros juicios, nuestros intereses, nuestras necesidades, nuestras productividades, nuestros lenguajes, porque nosotros somos los más inteligentes, los más importantes del universo. Bien, necesito mirarle las caras. A ver, vamos a ver si los... ¿Vamos hasta acá? ¿Alguna aclaración? Ahora me pondría a desarrollar un poco cada uno de estos puntos. Más que aclaración, pensaba en cuanto a la afectación y esta imposición de la representación, esta necesidad de vivir en nuestro ombligo, ¿no? Como una necesidad de reproducir todo el tiempo un cascarón de narcisismo, ¿no? Como la cuestión espectacular de nuestro narcisismo, ¿cómo, no? Y luego cuando decías de Heidegger, el tema de, yo soy mala, soy muy mala a veces, esto de se adelantó a la neurociencia, yo creo que contestaba al pasado, al dualismo, a Descartes, a Leibniz, a Berkeley y a todos estos, cuando hablaban de esa cuestión diferida entre lo real y lo pensado, y las presentaciones cómo se daban, y los objetos y demás, ¿no? Eh, Ahora, me encantó y me parece algo a reposar, y voy a enmarcar un poquito más. Ustedes dirán, para un proyecto de investigación de comunidad y diversidad en la escuela, que se va a desarrollar una metodología en 4 escuelas, si no me corregís, Debbie y Yanaki y Ricardo, en la comuna de Recoleta, que es una comuna muy particular, donde Yanaki y Ricardo conocen bien, que hay muchísima diversidad cultural, de género, funcional, etcétera. Está todas las diversidades, como pasa en todos lados, que no queda. ¿Por qué el arte? ¿No? Entonces, con Débora, este proyecto de investigación tiene la particularidad que muchos investigadores son de la Universidad Abierta de Recoleta, por lo tanto son vecinos, es una universidad abierta y plurinacional, ¿eh? Son vecinos, viven en Recoleta. Entonces, la idea también, esa es como una particularidad que va a tener el proyecto. La segunda particularidad es que todos los rendimientos van a ser volcados a elaborar de una manera más colaborante con los docentes para devolverlo a la escuela. Y ahí vienen las prácticas pedagógicas que como coordinadora Débora va a estar trabajando con este grupo. Y ahí es donde el arte entra. Y me gustaron 2 cosas, y retomo tu charla. Esta cuestión de la experiencia artística y educativa casi en sinonimia que diste, que me pareció muy, muy, muy bonito y muy sugerente. Y la otra cuestión que me pareció muy bonito, si nos dejamos enseñar, y es a donde me gustaría el tema de esto que vos dijiste, comparecer ante las señas, ¿no? Que vuelvo a abrir esto pensando en la pandemia real existente hoy por hoy, que es esta exacerbación del narcisismo en donde el otro no hay registro, no hay posibilidad casi de comunicación, si es que alguna vez hubo esa ilusión y esa ficción de la comunicación. Entonces, como empezar a entrar desde ahí. Bien, bien, bien. Sí, el arte de educar, como lo vamos comprendiendo saliendo de la pedagogía de la transmisión, me parece que va hacia ese lugar donde somos más un radar, una escucha y una responsabilidad frente a esas señas que nos dan los estudiantes, ¿sí? Y las situaciones que el mundo contemporáneo nos ofrece. Es decir, es otro estilo porque es más receptivo, más pasivo,
más riesgoso también, porque obviamente que es mucho más fácil dar clases sujetando un programa y sujetando a los estudiantes a que cumplan ese programa. Estamos en esa pedagogía, es una pedagogía de la transmisión donde la verdad la vamos desenrollando nosotros y ya la poseemos. Entonces, estos modos que vinculan el arte visto de un modo contemporáneo, porque Heidegger, en la reflexión de Heidegger con Hölderlin y varios artistas, él también va aprendiendo a escuchar las señas que los demás seres van emitiendo, y a partir de ahí la esencia del poeta o de la actividad poética es corresponder a lo que se da en las señales. Y en todo caso esa correspondencia crea obra, ¿sí? Co-crea obra, pero no es solo el artista. Por eso me gustaría pasar por varias de estas relaciones y ahí vamos a entramar un poco algunos vínculos con el arte, ¿sí? Pero me parece que estamos en esta especie de triángulo o cuadrado de elementos, ¿no? Nosotros pasivizarnos un poco, dejar ese centro, dejarnos excentrar o descentrar de nuestras expectativas y representaciones y sujeciones, desarmarnos de las defensas, de los programas, de los objetivos, de las metas, todo eso que siempre es tan difícil en el mundo de la educación, o por lo menos en algunos, y permitirnos en algunos momentos, en algunos modos, que suceda. ¿Sí? Ese es un poco el ejercicio tan interesante que nos proponen varios y varias autoras y autores contemporáneos. Entonces voy a pasar a enumerar estos que nombré, un párrafo de cada uno, una señal, ¿no? Les voy a mostrar algún libro más que estoy leyendo en relación a eso y al final dejamos ese debate abierto, ¿sí? ¿Les parece? Sigo entonces. Bien, el primero que voy a tratar es esto de las ranas, los lagartos, los mosquitos, las arañas, ¿sí? Estos seres incómodos que pueden habitarnos, ¿sí? En esto voy a seguir una cita de este autor que hemos nombrado la otra vez, que se llama Timothy Morton, cuyo libro se llama Humanidad, pero el subtítulo es lo importante, porque humanidad, estamos un poco cansados, ¿no?, de pensar la humanidad, pero es una humanidad que está abierta, el subtítulo dice solidaridad con los no humanos, y ahí se pone interesante el título, solidaridad con los no humanos. Y en el desarrollo del libro propone esta amabilidad, que significa incluir a los no humanos en nuestros diseños sociales, no porque sea agradable o porque tengamos que ser condescendientes con las cosas y convertirlas en humanos con derechos. No por alguna razón que involucre el bien o el mal en absoluto. Necesitamos incluir a los no humanos porque es fascinante, porque no podemos evitarlo, porque sabemos demasiado. No estamos tratando de ser amables, es que esta amabilidad es parte de lo que somos. Queremos ser camaleones. Consideremos el diseño de una casa. Queremos que nuestro uso de nuestra propia casa se vea afectado por la forma en que la usan las ranas, los lagartos y el polvo. De todos modos, ya es así, aunque lidiemos con la limpieza, ¿no? Hay todo tipo de filtros y aires acondicionados y pintura resistente al moho para eliminar a los no humanos. Ni hablar de insecticidas y de otros productos que usamos para rechazarlos. Bien, aves, gorriones, por ejemplo, dice este autor. Bueno, me acordé de algunos vínculos, ¿no?, con el arte del cine en este caso. Madre de Aronofsky, ¿no? Esa casa que de pronto empieza a ser habitada por humanos y no humanos y le empiezan a invadir y bueno, esa hospitalidad o esa invasión, ¿no? Tremenda película. Bueno, aves, gorriones, por ejemplo. La amabilidad humana va más allá de la tolerancia y de la apreciación.
Esto implica la posibilidad de no abstenerse del placer, sino de permitir que otros seres tengan placer. Por alguna razón, esta parte de la casa es donde los gorriones se divierten, no usted. Pero puede divertirse apreciando la diversión del gorrión. Se va a fascinar al mejorar y expandir los modos de placer no humanos. ¿Sí? Esto es lo interesante de empezar a comprender esa vida más allá de lo humano, es decir, en, a través y más allá de lo humano, lo transhumano, lo no humano, la apertura a lo no humano. En este caso, los gorriones, las palomas, las lechuzas, lo que aparezca. Me acordé allí de 2 films, Bird People, se los recomiendo, y otro griego que ahí recomendó Maru tiempo atrás, Birds or How to Be One, ¿sí? Que también me llevó últimamente a leer este libro, bueno, ahora no se los puedo mostrar, pero que se titula Habitar como un pájaro, modos de hacer y de pensar los territorios, de Vinciane Despret. ¿Sí? Bueno, un libro que hace pensar a las aves más allá justamente de estas representaciones de la ciencia que no les habilita otro modo que no sea el del instinto, ¿no? Bien, volver a esta experiencia de descubrir a los animales, en este caso a las aves, desde su capacidad de cantar, desde su modo de habitar y de algún modo aprender a afectarnos y los perceptos que ellos también nos abren. Falta una peli también en esa dirección que fue como previa a todas estas en el 84, Birdie, que es de un excombatiente de Vietnam que empieza como a convivir con con palomas y pájaros y como que va deviniendo al máximo incluso a su posición de cuerpo y todo eso. Digo, en un mundo en donde nos llenamos de palomas y le decimos ratas del aire, o sea, me pareció muy interesante ir a los Sí, pájaros, ¿no? Y todas las fobias sí, que hay o a con los eso. pájaros, los enjaulamos. Bueno, llevando un poco la reflexión hacia el tema del veganismo, él hace este comentario en mitad del libro, ¿no? Estos seres, ¿no? Los cerdos, las vacas, las gallinas, que son los de nuestra alimentación industrial, ¿no? Este guiño que hace, el objetivo no sería crear una sociedad en la que los cerdos ya no existan, sino crear una sociedad en la que los cerdos realmente existentes disfruten más y puedan dedicarse a sus asuntos porcinos. ¿Sí? Empezar a, que también lo presenta Vinciane Despret, ¿no? Esto de empezar a escuchar los intereses de los animales, ¿sí? Ver cuáles son los acuerdos y volver a plantear los acuerdos y escuchar a ellos como aquellos que también tienen algo que decir o algunas señales que darnos, ¿sí? De más está decir que estos 3 que hemos elegido, cerdos, vacas y gallinas, hoy por hoy, según se ha señalado y denunciado, son los seres que están viviendo en una especie de campo de exterminio, de productividad y exterminio, que son los cerdos, las vacas y las gallinas, y no los estamos dejando vivir sus vidas porcinas, vacunas o gallináceas. Bien, sigamos un poquito más. Ya se va abriendo algo de este concepto o la pregunta de qué sería, ¿no? Esto de devenir o experimentar junto con estos seres. Acá hago pie en una frase o en una cita de Timothy Morton, nuevamente, frente a la pregunta de una roca o de una montaña, ¿sí? Para abrir también el mundo mineral o el mundo del ecosistema, ¿no? Ser, dice, ser una roca o un lagarto, no solo ser un humano, significa ser un camaleón que recoge impresiones de cada superficie que toca. La amabilidad implica algo del orden del ser de otro tipo, porque uno está impregnado con otros seres, física y experiencialmente.
Ahora bien, la pregunta para ir introduciendo también esto. Un personaje, una obra de arte, ya sea literaria, plástica, musical, de la danza, lo que a ustedes les ocurra como lenguaje. ¿Qué es esto de ser? ¿Sí? De ser de otro tipo. Acá articulamos el concepto de experiencia que venimos nombrando con Heidegger, ser con los otros, experienciar esta coexistencia con los otros, y aparece también el concepto, o viene a cuento el concepto de devenir, de Deleuze y Guattari, que hemos estudiado mucho en nuestro grupo. ¿Qué es esto de entregarse responsablemente a esa solicitud de la obra, sea la escritura, una pintura, una música, una danza que nos visita? Una textura que de pronto nos visita al pulsar la cuerda de una guitarra o tantear el roce de una piel en un tambor, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede allí? Bien, cito acá a Deleuze y Guattari para abrir un poco el concepto de devenir, que es de algún modo ligado al concepto de experienciar o hacer una experiencia o coexistir. Escribir es un asunto de devenir, siempre inacabado, siempre en curso y que desborda cualquier materia vivible o vivible. Es un proceso, es decir, un paso de vida que atraviesa lo vivible y lo vivido. La escritura es inseparable del devenir. Escribiendo se deviene mujer, se deviene animal o vegetal, se deviene molécula, hasta devenir imperceptible. Ahora, ¿qué es devenir cualquiera de estos seres no humanos? Bueno, a excepción de la mujer. Porque esto a veces nos rompe un poco la cabeza, decir, ¿qué tengo que dejar de ser esta identidad de humano y volverme un felino, una planta? No ese es el problema, ni siquiera está planteado ese problema, o si se quiere plantear, lo que plantea Deleuze es estar en esa zona de vecindad, donde compartimos los afectos y perceptos, donde es indiscernible ser felino o ser humano. ¿Sí? Esa zona donde no cabe distinguirse de una mujer, de un animal o de una molécula. No es el tema. ¿Sí? O en todo caso, es el tema de arriesgarnos a esa transhumanidad. ¿Sí? Dejar un poco de ser humanos y nuestras seguridades como humanos y sujetar la experiencia. Por eso ya cabe la pregunta, ¿cómo puede suceder esto? Nos preguntamos. Bueno, para ello será condición hacer experiencia, en tanto sintonizar con afectos y perceptos no humanos. Otras velocidades, otras intensidades, otras escalas. Timothy Morton hace una reflexión sobre, en este caso, las rocas, ¿sí? Comprender la fluidez de las rocas, empezar a experimentar otras escalas, ¿sí? Para eso hay que salir de la escala inmediata de tiempo y espacio a la cual estamos acostumbrados, ¿sí? Dejarse afectar por esa liquidez de las piedras, por esa vibración, dice en un momento también, del mundo mineral, ¿sí? Del poder, si se quiere, de las piedras o de los minerales, ¿sí? Hay todo un culto a un honrar el mundo mineral por el lado, por ejemplo, de las piedras de poder, de las piedras, ¿no? Y su capacidad de afectarnos y afectarlas nosotros a ellas, ¿no? Bien, en otro momento habla de la espectralidad, ¿sí? El mismo autor, Timothy Morton, ¿sí? Volver a arriesgarnos a la espectralidad, ¿sí? Claro que esto nos pone en un lugar de experiencias que la racionalidad moderna nos ha ya escamoteado o reducido a lo paranormal y prácticamente nos ha impedido recuperar nuestra experiencia con la espectralidad, ¿sí? Enjuiciándola como animismo, como
esoterismo, en fin. Pero bueno, la propuesta de Timothy Morton es: deberíamos rezar para volver a ser rehechizados o reencantados, ¿sí? Y no solo estar conjurando los espectros y dejándolos fuera de nuestras vidas. Bien, por último quisiera comentar algo del último libro que estoy leyendo, que tiene que ver con la relación con los muertos. Sí, es lo último que tal vez comentaré más en detalle. También siguiendo el libro de Vinciane Desprez, A la salud de los muertos, Relatos de quienes quedan. Bien, cito a Vinciane Desprez, dice: los muertos piden que los ayudemos a acompañarnos. Hay actos que realizar, respuestas que dar a ese pedido. Responder no solo consuma la existencia del muerto, sino que lo autoriza a modificar la vida de quienes responden. Los muertos piden ayuda para lograr ese plus de existencia, transformando así la existencia de quienes fueron convocados. Otra cita. ¿Cómo podemos decir que algunos muertos existen realmente, que tienen una existencia plena y entera, que no son, por ejemplo, producto de la imaginación de los vivos? Bien, hay toda una cuestión acá que también la modernidad nos ha impedido acceder a esta relación, y la única relación parece habilitada es la de hacer el duelo, ¿sí? Así como consumir y despegarnos de la vida o de la relación con el muerto para justamente pasar a otra experiencia con los vivos. Es decir, hacer el duelo es casi una manera económica y la única que nos propone el mundo terapéutico, al parecer, para tratar con los muertos. Es decir, algo así como tratar con nuestros recuerdos e imaginaciones, ¿sí? En cambio, esta propuesta habla de, y supongo que también las ritualísticas de las otras culturas, dejarnos afectar por la potencia de actuar, o más bien de hacer actuar. Su capacidad de imponerse lo exterior traduce en la efectividad de su presencia, ¿sí? Los muertos tienen cosas que consumar, pero ellos mismos deben ser objeto de una consumación. Acá lo interesante que ella vincula con aquellos que hacen relatos sobre los muertos y las muertas, ¿no? Bueno, acá como la vida naciente de un personaje, reclama al artista esa responsabilidad co-creadora de hacerla advenir al mundo. Así los muertos también nos reclaman a nosotros hacernos cargo de esas señales que nos están dando. Y bueno, requiere también de nosotros cuidados, atención, actos, un medio, un espacio, un tiempo propicio o acogedor, por lo menos no demasiado hostil. La manera de ser de los muertos requiere buenas maneras, maneras pertinentes de dirigirse a ellos, de componer con ellos. Bueno, y acá hay una serie de preguntas que hace: ¿qué es lo que hace a un muerto capaz de sostenerse, ¿no? Preguntas realmente muy interesantes para hacerse en relación con los muertos. Y acá recordé también películas, la más conocida tal vez Sexto Sentido, otra preciosa, increíble, tremenda, que se llama Valle del Amor, con Gerard Depardieu, y la actriz que ahora no me acuerdo, también francesa. Y una argentina última que está en Movie, que se llama Un crimen común, donde también el espectro de un muerto, de un desaparecido por la policía, aparece a una profesora, ¿sí? Menciono últimos dos ítems: una planta, un hongo. Bien, acá solo un guiño, ¿sí? Voy a dejar de compartir, ¿sí? A ver si llego acá. Una planta, un hongo, es todo este mundo al cual se está accediendo gracias a la sabiduría de estos pueblos que está, por suerte, llegando a nosotros también, que es nuestro acervo milenario de las culturas latinoamericanas y también de otras culturas,
que, bueno, nos están dando ese acceso a la enseñanza de las plantas. Piensen en los hongos de México o de Argentina o de nuestros bosques de los Andes, el ayahuasca, ¿sí? Esa liana de las selvas del Perú, del Brasil, ¿sí? Y en esos ritos, la planta es la que nos enseña, la planta es la que nos afecta y nos lleva a las visiones y a las comprensiones. ¿Cómo no era que nosotros éramos los más inteligentes, los más sabios de este mundo? Si nos damos a esa experiencia, posiblemente las plantas, estas plantas sagradas, no por nada enteógenas, ¿sí? Que generan esa experiencia con lo sagrado, que nos brindan ese acceso a lo sagrado, tal vez nos abarquen o de algún modo nos hagan pertenecer. Bueno, este libro que he escrito es todo lo que pude en términos de una novela y a partir de personajes que me fueron visitando y que me fueron llevando, intenté de algún modo reflexionar y experienciar algo de todo esto, ¿sí? Obviamente con los guiños con los libros de Castaneda y otros muchos que Deleuze y Guattari también revaloran, ¿no? Y bueno, el último ítem un poco quedó ahí solo nombrado, y por qué no también tenerlo en cuenta, que es también nuestro mundo, nuestro destino de la técnica, que también el cine y el arte está trabajando, que es nuestros medios de vincularidad con las máquinas, de los cuales estamos mediados, ¿no? La película Blade Runner, fascinante, ¿no? Ya en los años 80 estaba planteado este devenir con las máquinas, con la posibilidad de la experiencia de lo indiscernible, de donde no sabemos esos afectos que nos convocan y que nos enamoran, ¿no? De un replicante, y bueno, de todo ese mundo que se sigue pensando y trabajando, ¿no? Digo, para no plantear estas dualidades entre el mundo artificial y el mundo natural, ¿sí? Este destino que Heidegger mismo decía que tenemos que dejar ser y aprender a habitar y también hospedar, ¿sí? Y no románticamente negarlo, sino aprender a vivirlo. Bueno, hasta acá entonces un poco un punteo, unas señales y bueno, lo dejo entonces para que ustedes también comenten, abran un poco sus juegos, que me imagino que habrán hecho también sus experiencias con los no humanos. Hoy sobre todo estamos planteando esto, sabemos que venimos de filosofía y hemos tratado mucho el vínculo con lo humano y lo seguiremos tratando, obviamente, ¿no? La ética de la diferencia, de Levinas, Blanchot y demás. Pero hoy optamos por hacerle un poco más de lugar a esta serie de propuestas. Cuando dijiste lo transhumano, pensé que, que no nos detengamos solamente en la tecnología, o sea, abrir esto de la tecnología de lo químico, porque al fin y al cabo lo de las plantas es esa sutileza química, ¿no? Incluso lo que no se puede valorar, cuantificar como químico. Pienso en la sutileza de las flores de Bach, las flores de California, las rosas, etcétera, ¿no? Entonces como que hay todo un despliegue. Si quieren ya podemos empezar a abrir los micrófonos. A mí me parece interesante, yo decía cuando te escuchaba, esta es una de las charlas más raras en las cuales nos metemos y es la intención, ¿no? Tocar algunos bordes que desde lo académico están, pero no se están incluyendo en pensar la educación con esto, ¿no? Entonces volvemos a repetir el esquema de atomizar y que todo sea muy dirigido. O sea, por un lado somos muy abiertos, pero por otro lado terminamos como acobachados en lugares muy rancios que ya los conocemos de hace mucho. Entonces esto como que da más.
no oxígeno, ¿no? Así que hay un par de cuestiones que me apunté, em, que como esta la co-creación de la obra, ¿no? Que nombraste en un momento. De hecho, lo- les CPIs a veces nos mandamos mensajitos por WhatsApp mientras pasan las charlas. Y le decía a Ricardo, ¿qué hacemos con la obra, no? En este devenir, que me parece muy interesante pensar como un volverse otro, acercarse, ¿no? En extremos al otro, en un momento en donde las identidades están siendo explotadas y a la vez reivindicadas, ¿no? En un juego bastante arbitrario y muy raro que está pasando. Eh, esta necesidad de como en el devenir obra, ¿no? Devenir obra como experiencia. ¿Cuánto de la obra no tiene el mismo seteo, o sea, la misma intención y configuración de la representación que tanto Heidegger critica, ¿no? Estos forzamientos en que, por ejemplo, en que haya obra, y lo digo desde la educación, ¿no? Que parece que si no materializamos, no cumplimos, no cerramos. De hecho, una de las cuestiones que estaba pensando es por qué todas las preguntas han de tener respuestas. Cada día me cobijo más en no tengo idea, ¿no? Prefiero no tenerla a veces. Entonces, en eso, la necesidad de obra. Eso por un lado. La segunda cuestión, y me parece interesantísimo, y te agradezco porque hay dos problemas que tenemos con el proyecto, que cuando hablamos de diversidad, hay una diversidad que nosotros la pusimos sobre la mesa, e incluso cuando hablábamos con la gente de la universidad nos decía, ¿y esto? ¿Qué es la diversidad ambiental? ¿No? La diversidad ambiental. Y claro, con todo lo que contaste, con lo orgánico, lo no orgánico, es un imperativo lo de la diversidad en ese punto. Y la otra diversidad, que es la diversidad cultural, pensada desde esta relación, esta cercanía con lo espectral, con lo inorgánico y con la sabiduría, por ejemplo, de las plantas o los animales, porque esto mismo que vos contaste, por ejemplo, con la ayahuasca, que me encantó la pregunta que hiciste, que es verdad, uno deja que la planta entre en nosotros. Lo mismo pasaba con los chamanes cuando nos acercábamos o deveníamos a un animal, ¿no? O sea, estamos todo el tiempo reduciendo la naturaleza, pero a la hora de que ya no hay más respuestas es cuando nos abrimos a ella, ¿no? Así que bueno, en esos dos sentidos te agradezco esta apertura a pensar esto. Entonces, la segunda pregunta tiene que ver con lo espectral, porque yo estoy revisando mucho el tema de la muerte, lo sigo revisando. Nosotros hace mucho, les voy a contar una anécdota medio íntima, con Luis estábamos armando un curso de que tenía que ver con la muerte, ¿te acordás? Con pedagogía de la muerte y demás, para la gente, para la formación docente y para los de la maestría de educación. O sea que sigue dándome vuelta a eso. Entonces me parece interesante lo espectral como lo propone. Y después esta necesidad de obra en las tensiones con la representación tan configurada como menciona Heidegger, ¿no? Como critica Heidegger. Un poco para empezar a animar a la Sí, participación. sí, dos comentarios interesantes. Sí, está bueno esto de no ser tan, no cumplir tanto el mandato de obrar, sino que también desobrar o deshacer para que estos seres sean. En todo caso, si hay vocación a hacer o co-crear obra, bueno, que sea, puede llegar a ser interesante que sea testimonio de esa convivencia, de esa generosidad de esos seres que nos han visitado. Y si no, simplemente la hospitalidad es ya una obra afectiva, es decir, acontece y por ahí cabe celebrar, agradecer, celebrar y no más. Y la vida es vida, o sea, es un paso de vida, como
como dice Deleuze y Guattari, y el mismo Heidegger también, ¿no? Dejar ser al ser, no tenemos que hacer mucho más. O sea, yo agradezco cuando estoy cerca de esas experiencias. Y bueno, lo otro, digo, porque tenemos mucho mandato a la productividad, ¿no? Y acá justamente, a veces en lo pedagógico me gusta pensar y confiar más en que acontecen experiencias y no necesariamente yo las puedo evaluar como docente. Es decir, confiar en que algo pasó y no está dentro del umbral de lo evaluable. ¿Tá? Confiar en que algo de lo que proponemos, de la experiencia que compartimos, es invaluable, invalorable. Claro que ahí se nos cuelan un montón de vagos y vagas, ¿no? Que no hacen nada, pero bueno, puede ocurrir, puede ocurrir. Lo otro que preguntaba, el tema de la espectralidad. Sí, sobre todo te lo decía porque ahí me va a corregir Yanaki. Dentro de la comuna de Recoleta hay una buena comunidad de personas de Haití, donde hay muchas cuestiones que tienen que ver con el vudú y muchas cosas que tienen que ver justamente con estas presencias, ¿no? Tan negadas dentro del mandato judeo, más cristiano que judeo, pero Sí, o el al uso. movimiento occidental moderno que racionalizó todo esto, ¿no? Y lo niega, lo lleva al lado de las alucinaciones patológicas, lo impugna y finalmente a todas estas poblaciones tan sabias les estamos impidiendo el acceso a sus sabidurías. ¿Por qué? Porque nosotros, desde nuestras lógicas occidentales, no las comprendemos y no las controlamos, entonces las impugnamos. Pero no nos está yendo muy bien por nuestro lado. Eso es lo que constata Heidegger y muchos contemporáneos y contemporáneas. O sea, la espectralidad, en términos de este Timothy Morton, que estábamos nombrando, hace unos guiños con el espectro de Marx, pero lo lleva hacia un lugar mucho más interesante, que es ese otro virtual que nosotros mismos podemos ser. Algo así como los X-Men o X-Woman, ¿no? Que además de ser el que soy, la especie o este ser que soy también tiene otras potencialidades. Pero bueno, también cabe pensar en estas ánimas de otros seres humanos o no humanos que pueden estar también rondándonos y de algún modo reclamándonos que los escuchemos, que los atendamos o que tienen algo que darnos, ¿no? Y eso es lo interesante de este libro de Desprez, que habla de la necesidad tanto de los muertos como de nosotros de hospedarnos. Por eso hacerles lugar, escucharlos. Sexto Sentido, si bien es una película que fue muy taquillera, es muy sabia en eso. La recomiendo volver a verla, realmente es muy sabia en eso. Y la Valle del Amor también. Es hermosa esa película de un hijo que les deja una carta a dos padres y los cita en el Valle de la Muerte allá en Estados Unidos a aquel muerto se les va a aparecer, les promete eso, no les cuento más. Ghost también es bastante pochoclera, pero había algunas cosas, unas perlitas. Sí. Yanaki, cuando quieras, por favor. Sí. Estaba pensando en Derrida también en el tema de espectralidad. Yanaki. ¿Ahora sí? Sí. Ok. Bueno, muchas gracias, Luis, por tu exposición tan interesante. Me quedé con varias cositas, pero una, en honor al tiempo, que tiene que ver con esto de la experiencia como de un carácter pasivo, que nos pasa, que nos ocurre, que nos alcanza, que nos tumba, y ahí introduce el concepto del padecimiento, algo que padecemos. Y padecer implica sufrimiento o perjuicio. Digo, nosotros estamos hablando de experiencias de arte, por ejemplo. ¿Es así padecimiento el dejarse afectar en la experiencia o hay algo del orden de una traducción quizás que no alcanza a decir lo que Heidegger quería decir? Da mucho juego la traducción del padecer, ¿no? Que viene del griego que se llama patos, ¿no? Patos.
De ahí Ajá. viene pasión, ¿sí? Dio en el latín y luego en el español dio pasión. Y de ahí todo un juego de combinaciones muy, muy rico, ¿no? Compasión, simpatía, empatía, obviamente padecer también en términos de sufrir. De ahí viene también patología, que Sí. terminó siendo algo del estudio de los sentimientos mórbidos, ¿no? O sufrientes. Por eso padecer más ligado a pasividad. Ahora, si cabe el sufrimiento en la experiencia, bueno, o sea, la experiencia con ayahuasca no es solamente placentera, por ejemplo. O la experiencia, Bueno, depende yo la he visto. No, por eso digo, hay momentos en donde también corporalmente. Se llora, se vomita. Sí, es realmente te tumba, es una experiencia muy depurativa. impactante. Pero a la vez hace de eso una purificación. Pero hay algo, Heidegger en otros textos también habla del dolor, como que el dolor es un lugar también de apertura. No necesariamente buscando experiencias masoquistas o sadomasoquistas, pero creo que estarían siendo parte de la experiencia perceptiva y afectiva. Creo que el espectro, digamos, no sé, por eso hay que ver qué se soporta, a qué estamos también. Pero bueno, si vamos a hablar del tema del vínculo con los muertos o el proceso de agonía de nuestra mortalidad que hoy mismo ya estamos padeciendo, en tanto y en cuanto teniendo 40, 50, 60 años, yo creo que la experiencia de mortalidad ya la vamos sintiendo, si se quiere, de a poco o demás, pero bueno, ahí hay un devenir también. Sí, ¿no? y el devenir pensaba, ¿no? Como tomando a Deleuze y Guattari como el proceso de singularización, como un proceso que está haciendo permanentemente. Sí, y insiste en esto de que es una vida, la vida que podemos y que se nos da en esa experiencia, ¿sí? La singularización, porque esto no es generalizaciones, es prácticas del devenir, prácticas cada día, cada vez, con una maniobra, una estrategia, una prueba, ¿no? La vida. Bueno, gracias, Luis. Te voy a pedir, Luis, una puntualización en pasividad, que me gusta mucho en Heidegger, cómo se entiende, o sea, lo de ser pasible de, ¿no? Como generar ese vacío para, no pasividad, inercia, ¿no? Hacer esa diferencia. Un vacío vacante, es decir, de algún modo cuando no ponemos nosotros, más bien nos disponemos a la experiencia. Entonces, tenemos que de algún modo, como también el Zen lo propone, ¿no? Un vacío que se vuelve vacante cuando abandonamos un poco nuestras representaciones. O sea, la condición es, de hecho él va a hablar de la serenidad y la traducción es de la palabra Gelassenheit, que es dejar ser, o también dicho como abandono. Pero no un abandono abandónico que abandonamos, no, sino que dejamos ser porque hemos minorizado, ¿sí? Hemos contenido nuestro sujeto que quiere controlar o que quiere llevar la experiencia hacia tal o cual lugar con sus expectativas y objetivos, sino justamente desarmarnos al mejor estilo de lo que decía Levinas, ¿no? O Blanchot, o sea, por eso acá viene lo impolítico, ¿sí? También, porque dejar, por ejemplo, el concepto de personalidad en Expósito, el camino parece ser que tenemos que despersonalizarnos o asumir algo de la transpersonalidad o impersonalidad. Porque la construcción de nuestras personalidades son también las que le hicieron juego al sujeto y a este ser occidental. Entonces, esta palabra, este concepto, es uno de los que trata Expósito en su serie de conceptos impolíticos.
Sí, la ¿sí? interdependencia, ¿no? Es imposible pensar esa sujeción. Bajar las resistencias, estaba pensando cuando hacías todo ese gesto. Ricardo, no levanten la manito, no sé si se puede, porque si no se queda muy estructurado. Déjalo ser. Y sí. Hola a todas, a todos. Luis, muchas gracias. Súper interesante y bueno, y en realidad también permite como hacer otro tipo de conexiones que yo creo que son súper necesarias, como, bueno, desde los films que presenta, los nexos con la literatura, yo creo que... así que me aparecen como hartas imágenes, tomé algunas notas, yo creo que... sí, me quedé largo rato como en lo primero que iniciaste, como el representar con esa actitud. Eso me dejó harto, como tomé harto tiempo como en configurar cosas, porque me parece que esa palabra en realidad marca una relación bien estrecha entre la verdad, el rollo vinculado a la ciencia, a la técnica, y de alguna manera al saber que en cierto modo, como dice el Heidegger, también el serenidad se pone de moda, en cierto sentido. Y bueno, y avanzando ya un poco, me quedo dando vueltas como la alusión que hiciste a la caverna de Platón, porque me parece que si bien es un texto emblemático dentro de la filosofía tradicional o no, pero de alguna manera es emblemático también porque dice algo del pensamiento en función de cómo entendemos el pensar para la tradición occidental. Pero recuerdo también en un pasaje de Escritura del Desastre de Blanchot que dice, bueno, lo que nos enseña Platón, precisamente aludiendo al pasaje de la caverna, la alegoría, es que si algo nos enseña Platón es que los seres humanos no podemos, o estamos condenados finalmente, a no dar vuelta en la cabeza. Y en cierto modo, escuchando esto, como pareciera que sí estamos permanentemente en una caverna y de alguna manera el ejercicio del ascender, del salir de la caverna hacia ese afuera, de donde está la verdad, y ese salir en rigor es también ilusorio, o podríamos decirlo en términos hegemónicos, es pretencioso desde el punto de vista del pensamiento, de lo que hace el pensamiento, sino que ese salir finalmente se transforma en una nueva forma de caverna, por decirlo así. Entonces uno podría preguntar si realmente podría existir ese pensamiento en el afuera, en tanto pensamiento. Sí, pareciera que nosotros siempre estamos configurando y reconfigurando a este otro, ya sea el medio o la naturaleza, bueno, o como quiera llamarse, en cierto asunto, pero lo estamos reconfigurando para poder comprenderlo y siempre en ese ejercicio hay una cierta violencia, como dirá Derrida, hay un ejercicio de poder finalmente. Entonces, ¿por qué me pareció esto interesante? También por bueno, esta alusión que me pareció bien genial del bestiario que aparece ahí con estos animales. Me llamó hasta la atención que ahí el único que estaba caracterizado, por decirlo así, era el gorrión de todos, ¿no? Porque no había tipos de arañas, ni tipos de ranas, sino que pero el gorrión se aparecía ahí. Así que también pensaba a propósito de eso, como este ave que es muy común, pero también siempre ofrece una resistencia no es como la paloma, por decirlo así, por otras aves similares que uno ve constantemente, que son aparentemente generan conductas más dóciles. Sin embargo, el gorrión es particularmente esquivo y mantiene en cierto modo esa como autonomía de su propia naturaleza, pero bueno, en fin, a propósito de este bestiario me acordaba muchísimo de los cantos de Maldoror y Isidore Ducas, y el análisis que hacía Gastón Bachelard a propósito del bestiario, que él precisamente veía como
como esta suerte de cómo el bestiario, en cierto modo, representaba de alguna manera estos animales que trituran, que destrozan, unos que tienen garras, otros que succionan, otros de alguna manera que tienen veneno, y que responden a una naturaleza que en sí misma se presenta como una suerte de inmediatez y que puede coincidir de una u otra manera con aspectos de la agresión humana, pero sin embargo en otros se distancia considerablemente, como con el concepto de violencia, por decirlo así. Podríamos decir que en el mundo animal hay agresión, pero en lo humano hay violencia propiamente tal que implica otros aspectos. Entonces, bueno, todos estos pasajes me fueron como bien llamativos, pero sin embargo, lo que no y en eso, bueno, yo entiendo que en Heidegger, independiente de esta problematización respecto del habitar, hay una apelación a que hay algo que se puede pertenecer, hay algo que se puede habitar. Sin embargo, me parece que todavía es problemático eso, o en qué medida ese habitar finalmente nos remite a terminar construyendo nuevas cavernas. No sé, o finalmente como si queremos estar en este afuera o en este contacto con lo no humano, con un contacto probablemente también hay que haber un ejercicio de renuncia a un cierto tipo de pertenencia. Eso, pero bueno, no sé si sí, recabe, está buenísimo ese planteo. Bueno, lo que yo vengo leyendo de la cuestión ecológica, que no es mucho, acá por ahí Ricardo es un gran especialista, ¿no? Ricardo Poiviersin, que habló los otros días. Pero pareciera ser que la idea de ecología como casa, ¿no? Como el cuidado del habitar de nuestra casa como planeta, también trae sus problemas, ¿no? Pero me parece que lleva estos temas. A ver, vamos con lo de Platón. Esa reflexión, ¿no?, alegórica que plantea Platón tiene en principio este elemento que había nombrado Giannakis del dolor, ¿no? Para salir de la caverna hay que pasar por una experiencia de dolor, que es el acostumbramiento o desacostumbramiento de luces y sombras, y eso va a producir dolor. Y también desencuentro, si uno vuelve y demás, con los demás, ¿no? Y la pregunta de si saliendo hacia la afuera construimos nuevas configuraciones. Sí, posiblemente, pero también cabe contenernos de hacerlo. En esto me acuerdo un poco, justamente, hoy por hoy estoy haciendo mucha práctica Zen, un pensamiento sin pensamiento. O sea, justamente dejar de construir y agarrarse de la necesidad de configurar, ¿sí? En las enseñanzas del Don Juan o los libros de Castaneda, todo el tiempo le dice, hay que parar el mundo, este soliloquio de representaciones que todo el tiempo organiza y objetiviza y organiza el mundo. En tanto y en cuanto, a ver, por de pronto, no para negarlo, pero sí para dejar que ese afuera, y en este caso estos seres no humanos, comparezcan. En eso me gusta la prudencia de Deleuze y Guattari, que dicen, el afuera pulsa, nos convoca, hay líneas que van y vienen desde el afuera, pero las líneas que ellos nombran también flexible, y las líneas duras, que son las que también trazamos nosotros para ordenar en nuestros protocolos, nuestras configuraciones, nuestras comprensiones, también son líneas de vida, que son tal vez humanas, demasiado humanas. Lo interesante es que nos permitamos la trascendencia de esas
líneas flexibles y dejemos el afuera pulsar. No sé si habría que hacer necesariamente una dualidad y decir, bueno, me entrego al afuera. En principio, el entrega al afuera va a ocurrir. Nos permitamos, ¿no? O no nos permitamos. Digamos, los gusanos nos van a comer, el afuera va a venir desde adentro. O nos va, no. O sea, morir nos vamos a morir, o sea, el afuera ya está comiéndonos. Y de algún modo nos lo comemos todos los días en cada ingestión, como cuenta Emanuele Cozzia, ¿no? Es decir, la idea de propiedad, o sea, ¿qué de nuestro cuerpo nos pertenece? O sea, no hay propiedad privada. Los otros días pensaba también, la propiedad privada, ¿qué es? Ese lugar donde nos quedamos, nuestra casa, nuestro jardincito, nos quedamos tranquilos de que el afuera está afuera. En realidad la propiedad privada, pensaba esto, nos estamos privando del afuera. Por eso el pensamiento de la nomadía es muy interesante. La intemperie no está privada. El que está privado es el que está encerrado en su propiedad privada. Ese es el pobre, que en lugar de ir al bosque mete y planta árboles en su casa, e incluso en los bosques lo hace. Se cercan y no van más al bosque, se quedan en su casa. No van más al río y se hacen una pileta, a la cual después nunca se meten. Es decir, la propiedad privada es realmente pobre también. Aun cuando en este mundo nos dicen que tenés que tener tu propiedad privada y llegar a tu terrenito y tu casita. Finalmente, el afuera es el lugar, uno de los lugares más interesantes. Pero bueno, tampoco hacer de eso una dualidad, ¿no? Pero fluidificar ese ida y vuelta entre el adentro y el afuera. Me parece que esas son las propuestas interesantes de esta filosofía contemporánea. Sí. Así que bueno, ahí remite muchas señales, ¿no? Para pensar y experimentar. Gracias, Ricardo. No sé si quedó algo un poco en No. Bueno. Perdón, gracias, Luis. Me quedé pensando entonces, los educadores, ¿para qué estamos? ¿Qué enseñamos? Si uno... Yo me animaría, sí, a decir y a proponer que nosotros no somos los que solamente damos las señales, sino dar lugar a que las señales, o sea, ser hospitalarios y generosos en que nuestros estudiantes den sus señales y también, no sé si acompañarnos a volverse sensibles a las señales de los otros, otras y otros. O sea, educar para la sensibilidad como de algún modo promocionar esta experiencia, incluso sintiéndonos nosotros desarmados, en que por ahí nosotros no tenemos ese día una buena señal para dar porque realmente no logramos conectar con el tema, estamos corriendo tras el programa. Es decir, por eso a mí me parece interesante en algún momento de nuestras profesiones sentirnos fracasados y lograr ese fracaso que decía Freud, como la educación como algo imposible, ¿no? Y de algún modo a partir de ahí decir, bueno, ¿y con qué contamos? Y ahí apostamos nuevamente por otros seres, los seres del arte, los seres de la tradición, los muertos de la tradición y muertas que vienen con sus legados, un texto de Platón, un texto de Cortázar, una canción, una pintura, para que aparezcan las señales otra vez. Esa es la confianza que me gusta provocar en las clases, ¿no? Confiar en que uno se pone a la escucha de señales. Y después los estudiantes tomarán o no, los estudiantes también a veces son medio zombies, ¿no? Pero bueno, también aceptar esa señal de los zombies, ¿no? Para terminar, vuelvo al arte y dejo un momento más por si alguien quiere hacer una pregunta. Vuelvo al arte
en un mundo con varios imperativos. La evolución, progreso, ¿no? Obviamente, el exitismo, la obligación de la felicidad, ¿no? No importa cómo. La propiedad, esto que vos decías, ¿no? El tener, ¿no? El tener un título, tener lo que sea, tener un perro y en lo posible que sea de raza, ¿no? Mi Em, perro, mi perro. mi perro, tener un espacio en algún nicho, en algún cementerio privado, tener futuro, ¿no? Tener futuro, o sea, algo más ficcional que tener lo que no existe, o sea, creo que parte de la seguridad y el tener están atravesando absolutamente todo. Entonces, ¿qué lugar tiene el arte cuando de alguna manera ya hicimos una crítica de la representación y hicimos una crítica de la pertenencia? ¿Qué es la obra de arte? ¿O qué obra de arte, así sea, digo, una persona que canta, una persona que expresa en un lienzo algo, una performance, una intervención? Que eso además es algo muy propio de la docencia, ¿no? Creo que somos todos medio clown, somos todos medios performáticos y somos medios actores y actrices eh, amateurs, ¿no? Hay algo de todo eso que nos habita como docentes, ¿no? Entonces, ¿qué lugar tiene el arte? O quizás, ¿por qué no también de construir el concepto de arte como tal? Porque, ¿qué estamos representando? ¿Qué seguimos representando? ¿Qué cuevas nos seguimos haciendo, ¿no? Yendo a lo que dijo Ricardo. Entonces, por ahí está. Posiblemente la idea de arte no representativo, ¿no? Por ahí algún artista pueda contarnos algo de esto. No sé si Mary te animás a contar algo de esto. Pero me da la sensación de que no necesariamente el arte es representación. Algo de la posibilidad de que el arte sea un lugar experiencial, abierto, y no un encierro en una representación. Entonces es un no lugar. Un lugar vacante. Un lugar vacante en un tiempo, no tiempo. Mary, animate, que esto va de... Hola, Gracias. estaba pensando en esto que estaban hablando. Eh, la verdad es que no me gusta pensar mucho en el arte como un lugar, como un espacio enclavado en algo. A veces ni siquiera sé si es una representación muy fiel de algo. Simplemente lo pienso como una existencia. Yo, por ejemplo, bueno, este ser o no ser, este pertenecer, a mí siempre me hace mucho ruido porque yo soy autodidacta. Eh, si bien he tomado clases específicas de escultura y todo eso, para pintar nunca quise aprender, porque había una doctrina tal vez que me iba a interferir en lo que yo sentía cuando pintaba. Y no me interesaba saber si estaba correcto o no lo que hacía, yo quería hacer lo que sentía. Y creo que uno mismo, cuando está pintando, yo por ejemplo pinto, y cuando estoy pintando habito en mi propia cueva, pero no es una cueva de oscuridad, sino que estoy conociendo otra forma de vivir, otra forma de sentir y otro mundo al que intento que otros tengan acceso. Es como una vía de comunicación. Es lo que está dentro y no lo hago para que nadie entienda, sino porque me gusta el poder mostrar lo que tengo dentro. Más allá de que después a veces ni yo lo entienda, ¿no? No me pertenece absolutamente nada, ni siquiera digo mi obra como mi obra o yo artista con esa palabra mayor. Simplemente es lo que no puedo no ser, o sea, yo soy esto. Aunque
no todos los días pinte, con esta cosa de la productividad, que todo te está exigiendo ser productivo también en esto, y es horrible. A mí cuando alguien me escribe y me pide una obra particular, no hecha, sino que quieren que les pinte una obra en particular y quieren elegir la paleta de colores, y como si uno fuese una máquina. Y a veces hay colores que no los siento y me cuesta pintar en eso. Pero es trabajo, entonces tenés que hacerlo. Pero bueno, no me pertenece absolutamente nada. Yo creo que, con mucho respeto lo digo, ni siquiera me está perteneciendo ese don, por ahí, entre comillas, que puedo llegar a tener para producir. Soy un instrumento que, bueno, a veces sale la escritura, a veces sale la pintura, que es la forma con la que más me expreso, pero no me pertenece a nada. A veces me despierto con una imagen en la cabeza, con colores, y tengo que ir y pintar, porque bueno, eso vino de algún lado, de algún lugar. Entonces, no sé, es una forma de existencia y no me pertenece. Me ha pasado que a veces hay personas que ni siquiera no sé, vienen a comprar, quieren comprar un cuadro porque les parece interesante que la gente que va a sus casas vean que tienen arte y que pueden consumir eso. Y es re triste para mí. Entonces, pero bueno, es la forma en que cada uno llega, ¿no? ¿Qué sé yo? Es, es algo más sencillo de lo que se cree. No sabría tampoco cómo explicar. Es un mundo en el cual dejan mascotas afuera porque no pegan con los sillones. O sea, ya Exactamente, es delirante. Me imagino lo exactamente. que debe ser la violencia Oh, de sentir el oh, encargo. es es violento inclusive eh, el colgar un cuadro en una muestra también es violento. Eh, ¿Qué sé yo? Es violento cómo se consume también el arte, ¿no? Esta cosa de, bueno, a ver si consumimos un poco de esto y nos transformamos en esto, ¿no? Esa cosa absurda. Pero también está esa otra mirada, que es con la que yo me quedo. Eh, por ejemplo, yo hago abstracto, entonces es difícil por ahí encontrar una figura o un sentido, pero es muy interesante y a mí es lo que más me conmueve, es cuando alguien me dice lo que siente. Hubo un momento muy particular en el que yo no quería, o sea, no es que no quería, no podía seguir creando. Estaba como con mucho dolor y si bien yo utilizo a veces, muchas veces, el dolor que siento para poder crear, no podía porque estaba como anestesiada con ciertas cosas que pasaban. Y de golpe, de la nada, alguien me escribe, alguien que ni siquiera conozco, y me dijo que estaba esperando cada día a ver qué subía yo, qué imagen subía a la red, porque soñaba con lo que yo hacía. Y no como yo importante, ¿no? Sino había alguien en algún lugar que estaba esperando ver algo porque donde vivía no tenía acceso a esas cosas. Y eso es tan emocionante. Vos lo tirás al mundo, vos lo dejás, es libre, no me pertenece. Y la forma en que cada uno se lo apropia, bueno, obviamente que me conmueve más esto que alguien que quiere comprar un cuadro porque espera que sus amigos lo crean cool. Pero bueno, también es eso, ¿no? El convivir con esa dualidad y ni siquiera esa cosa que dicen que el artista crea porque no soporta el mundo en el que vive. Tal vez sí, tal vez no. Simplemente trata de poder aportar desde lo poco que tiene algo para que sea más amable todo, nada más. En esto que decías del pertenecer o no pertenecer, una de las cuestiones del grupo fue esto, armar algo que no sea tan de culto, ni tan esta cuestión de reunión académica cerrada en la cueva y abrirla a todo lo posible. Esta charla va a estar
puse publicada, porque va a haber alguien que se va a ocupar de arreglar un poquito esto para que quede prolijo, pero no hay mayor edición que esta, y eso es también algo, parte de la tranquilidad que queremos que las personas que nos visitan en este no espacio sepan que no va a haber ningún corte, ninguna reestructuración de nada. Así que si nadie o alguien ya no tiene más que expresar, y agradezco mucho todo lo que compartiste, me parece súper íntimo, porque además es del hacer creativo de UNE, que es muy, muy, muy de atesorar, es muy entrañable lo que has dicho, te agradezco. Podemos ir cerrando la reunión para que Luis María Echeverri vaya a almorzar y no se nos muera de hambre, Sí. y que después encima nos pase la factura nuevamente. Claro, si no, te extendiste 10 minutos, 15 minutos. Claro. Bueno, queridas. Bueno, quedo obviamente, no sé si es obvio, pero quedo a disponibilidad cualquier tema que quieran tratar o compartir. Maru les puede dar mis guiños, mis direcciones o lo que sea, y compartimos, ¿sí? Yo le quería pedir perdón a Mary si nos podía pasar un lugar, un sitio donde poder ver sus obras. Ahora me quedé con las ganas. Sí, por favor, si lo querés Por escribir. favor, porque me parece que es interesante. Y me encantó lo que compartiste. Gracias, Mary. Bueno, me pido disculpas porque... No, me encantó esto de que sos un medio. Y me dije medium, ¿no? Está muy bueno. Gracias. Sí, el imperativo eso de cuando te despertás y tenés algo y tenés que volcarlo. Y es terrible porque no hay nadie, pero uno tiene que ir como a desagotarse en eso, ¿no? Es muy interesante. Bueno, buenas tardes, buenas noches aquí. Buen fin de semana. Agradecida, Luis, por tu gentileza de llevarnos por estos espacios. Ahí tenemos el Instagram de Mary, lo voy a leer. A ver, para que quede, para facilitarlo, @Mary con Y, Mary Serra, todo juntos, Serra con Z, en Instagram, la pueden seguir. Y nosotros también tenemos Instagram, CPI Pedagogía en Política, y estamos en las redes. Lo importante es que estemos aquí. Lo de las redes ya es una consecuencia. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Bueno, gracias María Marta, Luis Eduardo, Estela, que me han hablado. Marta. Gracias a todos. Para terminar esta presentación, algunas miradas que tienen que ver con mi primer trayecto hasta mi doctorado, que hice sobre literatura y filosofía, sobre todo en torno a la obra de Martin Heidegger y algunos autores argentinos. Eso me llevó su tiempo, unos 7 años, 8 años, estudiando en Alemania y demás. Después algunos libros sobre antropología y ética, que uso mucho en mis cursos. Algunos ensayos, ¿sí? Artículos, conferencias que he dado en el país y fuera del país. Unos ensayos sobre cine, teatro, educación, todos publicados por Mediarte, que es nuestro grupo de investigación y de amistades filosóficas y artísticas. El primer libro de literatura, de relatos, una introducción a la filosofía que vengo escribiendo y elaborando desde hace muchos años con 3 grandes amigos y colegas. Por último, les cuento sobre la última novela que publiqué en el 2018, que se sigue ahora de una novela que publicaré también en el 2020. Una novela de viajes, una novela de exploraciones filosóficas, narrativas, con el hilo conductor de la Odisea de Homero, siempre también tan contemporánea. Bueno, esto es entonces una punta del iceberg de mi vida y también parte de las elaboraciones de la tradición.